Hace 15 días empezamos una sección en el capítulo 2 de Romanos en la que Pablo se propone explicar el juicio de Dios sobre todos los hombres y dejarlos sin excusa. En esa presentación del juicio de Dios encontramos una serie de principios o elementos que harán parte del juicio de Dios sobre todos los hombres. En esa ocasión hablamos acerca del conocimiento de Dios que tienen los hombres y la verdad inmutable de Dios como elementos de juicio. Esos fueron los dos principios que tratamos la última vez. Hablamos acerca del conocimiento que tienen los hombres y específicamente hablamos de los judíos en tiempos de Pablo. En nuestros días serían los creyentes, o por lo menos los que profesan fe, y la verdad de Dios que no cambia, los cuales Dios traerá en el último día. Pero hoy día hablaremos acerca de la culpa como otro principio en el juicio de Dios, la culpa. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Es nuestro texto de estudio. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, afirma que Dios juzga sobre la base de la verdadera culpa de una persona. Preparando este sermón me gustó mucho porque vamos a ver que Dios en realidad es bueno, muy bueno, sobremanera. Pero sobre nosotros pesa una culpa pero muy grande. Una culpa que es común a todos los hombres, incluyendo a personas tales como los judíos antiguos, quienes se consideraban a sí mismos eximidos de juicio a causa de su alta estatura moral, su afiliación religiosa o cualquier otra razón externa. Así que vamos a empezar primero hablando del menosprecio a la bondad de Dios. El menosprecio a la bondad de Dios. El apóstol primero advierte a sus lectores, versículo 4, que no menosprecien las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿No es cierto? El famoso comentarista Matthew Henry escribió lo siguiente: en todo pecado voluntario cometido a sabiendas, un menosprecio de la bondad de Dios. ¿Escucharon eso? En todo pecado voluntario cometido hay un menosprecio a la bondad de Dios. Todo pecado intencional menosprecia y hace alarde a costa de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Por eso Pablo habla de esa manera: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Menospreciar es la traducción de catafroneo, que significa literalmente mirar hacia abajo. Eso es menospreciar. Mirar hacia abajo con una actitud de superioridad o pensando con ligereza y desaire acerca de algo o alguien, lo cual implica subestimar su valor verdadero. Eso es menospreciar. Por lo tanto, esta palabra tenía muchas veces la connotación de desconsiderar y de despreciar. Y Pablo está haciendo uso de esa palabra aquí. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Por medio del profeta Oseas, Dios proclamó su gran amor por su pueblo diciendo lo siguiente en Oseas capítulo 11, versículos 1 y versículos 3 y 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando, mire con cuánta ternura está hablando el
profeta acerca de Dios, o Dios mismo más bien. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo, con todo esto, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Es una figura muy paternal, ¿no es cierto? Como cuando un padre toma a su hijo de la mano y van caminando juntos. Una escena muy bonita. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La bondad de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, versículo 7. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Se lamentaba el Señor. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos por un lado un escenario sumamente agradable, muy bonito. Dios, con cuánto amor, amando a su esposa, a su pueblo, a su hijo. Pero por otro lado vemos a un hijo rebelde que voluntariamente se ha apartado de ese Dios de bondad. Parece que entre más gracia Dios mostraba a Israel, mayor era el engreimiento de su pueblo o el desaire hacia su gracia. Sin excepción, toda persona que ha vivido en este planeta ha experimentado de muchas maneras la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Cada bocanada de aire que entra a los pulmones de una persona y cada bocado de alimento que introduce en su boca tiene su origen en la bondadosa y generosa provisión de Dios. Él es la única fuente de cosas buenas y por ende todo lo bueno y valedero que una persona tiene procede directamente de la mano de Dios y su gracia. Y eso es importante porque más adelante vamos a ver cómo muchas personas creen exactamente lo contrario. Creen que tienen lo que merecen. Longanimidad, vamos a ver, viene de la palabra anoque, que significa contener, haciendo referencia al juicio. Se empleaba en ciertas ocasiones para designar una tregua, lo cual implica el cese de hostilidades entre partes de conflicto. La longanimidad de Dios con la humanidad es una especie de tregua divina, temporal, que Él ha proclamado en su gracia. ¿Se entiende? Dios en su gracia ha proclamado una tregua para no destruirnos a todos inmediatamente. Eso es longanimidad. Paciencia es la traducción de macrotumia, que en algunas ocasiones se usaba para referirse a un gobernante poderoso quien se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o de aplicarle el castigo a algún delincuente. Hasta el momento inevitable del juicio, la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios se extienden a toda la humanidad, porque, como dice en 2 de Pedro 3:9, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos viendo cuán bueno es Dios, ¿no? Él es paciente, Él es longánimo. Él está simplemente deteniendo el juicio. Está dando una tregua en su gracia, esperando que los hombres procedan al arrepentimiento. Así que benignidad se refiere a los beneficios que Dios da. Paciencia se refiere al juicio que retrasa. Y longanimidad a la duración de ambas cosas.
a la duración de los beneficios que Dios sigue dándonos hasta el día de hoy y a la duración de ese juicio que está retrasando. Eso es longanimidad. Definitivamente no habría razón para quejarnos de este Dios, ¿no les parece? Es bueno, es paciente y sobre todo es longánimo, porque está retrasando, está esperando. Durante largos periodos de tiempo el Señor ha sido benigno y longánimo. Esa es la gracia o providencia común de Dios que Él derrama sobre toda la humanidad caída, prometida justamente en el pacto noético, inmediatamente después del diluvio. Es por esa razón que todos todavía estamos aquí con vida, porque Dios en su gracia común así lo ha determinado. Los salmistas se regocijan, como dice Salmo 33:5, porque de la misericordia de Dios está llena la tierra. Contrario a lo que muchos piensan. Pero la tierra está llena de la misericordia y de la bondad de Dios. Salmo 52:1. La misericordia de Dios es continua. Entonces, ya hablamos de espacio. Su misericordia llena toda la tierra, pero aparte su misericordia es eterna, porque es continua, es para siempre. Por lo cual podemos decir, como dice el Salmo 119:68, bueno eres tú y bienhechor. Podemos proclamar con firmeza que Dios es bueno. Bueno eres tú y bienhechor. Su misericordia llena todas las cosas y su misericordia es para siempre. Y el Salmo 145:9 lo dice de esta manera: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Quiénes de los que están aquí no han experimentado esta misericordia? Ninguno puede atreverse a levantar la mano. Todos lo hemos experimentado. Lo extraño de todo esto, escuchen, es que la mayoría de las personas no perciben a Dios como un ser totalmente bueno, como lo que es en realidad. En lugar de reconocer la gracia de su provisión, paciencia y misericordia, le acusan de ser insensible y falto de amor por permitir que ocurran ciertas cosas. ¿No es eso lo que escuchan a cada rato? ¿Cómo pudo Dios permitir que ese pequeño infante muriera? Apenas ayer estuvimos en un funeral de un niño, por cierto. Y estoy seguro que era la pregunta que todos allí se estaban haciendo. ¿Y cómo Dios pudo permitir que este pequeño de 9 años muriera? Preguntan, ¿por qué Dios permite que esa persona buena padezca dolor y mala salud y deja que un maleante disfrute de salud y riqueza? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un Dios bueno, lleno de gracia y de misericordia, permite huracanes, tormentas? Apenas nos tocó una tormenta aquí. Y muchos cuestionando, ¿no? Esas personas juzgan a Dios desde una perspectiva humana, incompleta y distorsionada, porque no reconocen que si no fuera por la bondad y la paciencia del Dios de gracia, ningún ser humano estaría con vida. Y soy enfático en esto, porque es la realidad, es la verdad. Aunque muchos se quejen de Dios por permitir cosas como las ya mencionadas y muchas más, se quejan porque ellos creen que todo lo merecen, que son lo suficientemente buenos o lo suficientemente esforzados para merecer todo lo que tienen, hasta la salud misma.
Qué pena. Es únicamente su gracia lo que permite que cualquier persona retenga su aliento de vida, como dice Job 12:10. Antes de que Dios destruyera el mundo en el diluvio, dice 2 de Pedro 2:5, Él esperó 120 años para que los hombres se arrepintieran mientras Noé estaba construyendo el arca y llamándolos al arrepentimiento mediante su ministerio de proclamación como pregonero de justicia. ¿Fue Dios malo al traer el diluvio? ¿Al destruir a todos los hombres? ¿Cuánto tiempo tardó Noé construyendo y predicando? ¿Y qué hacían los hombres? Se burlaban. Este está loco. Mira lo que está haciendo. ¿De dónde saca que va a haber un diluvio? Nunca ha llovido. Eso no se conocía hasta entonces, ¿saben? Antes del diluvio nunca había llovido, por eso parecía una locura lo que Noé estaba diciendo y haciendo. 120 años esperó Dios. A pesar también, en otra situación, de sus muchas advertencias y la continua rebelión de Israel, el Señor esperó unos 800 años antes de enviar a su pueblo al cautiverio. Pero Dios, ¿por qué permitiendo que su pueblo sufriera tanto y que fueran llevados a Babilonia? Este no parece ser el mismo Dios que rescató a Israel de Egipto, ¿no? ¿Cuántos años tardó? No menos de 800, esperando que su pueblo se volviera. En lugar de preguntar por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a personas aparentemente buenas, como muchos cuestionan, deberíamos preguntar por qué Dios permite que sucedan cosas buenas a gente obviamente mala. Esa es la pregunta que debiéramos hacer todos. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? No preguntar por qué Dios permite que sucedan cosas malas a gente aparentemente buena, sino por qué Dios permite que sucedan cosas buenas a gente obviamente mala. Podríamos preguntar, ¿por qué no destruye a muchas otras personas por sus pecados, incluyendo a cristianos, como ocurrió en el caso de Ananías y Zafira? Ustedes saben la historia. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Imagínense ustedes, si Dios nos siguiera tratando de la misma manera como trató a Ananías y Zafira, ¿cuántos de ustedes estarían aquí hoy? O estaríamos, no sé. Y eso fue ya bajo el nuevo pacto. No deberíamos preguntar por qué Dios no hace que la tierra se trague a la cristiandad apóstata como lo hizo con Coré y sus seguidores a causa de su rebeldía. Esas son las preguntas que debiéramos hacer. Y la razón, hermanos y amigos, es que Dios soportó con mucha paciencia, como dice Romanos 9, versículos 22 y 23, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Saben por qué todavía estamos con vida? ¿Todos? Porque Dios todavía sigue aguantando, soportando. A veces los niños soportan 1 hora. Bueno, Dios está soportando, ya lleva miles de años soportando. Soportando con paciencia a esos vasos de ira. Por eso no ha destruido todavía la tierra. Pero claro, no crean que va a ser así para siempre. Para hacer notorias las riquezas de su gloria también, versículo 23, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Así que hay 2 razones por las cuales todavía estamos aquí. Una, porque Dios sigue aguantando o soportando a los vasos de ira preparados para destrucción. Y 2,
porque Él también está esperando que muchos procedan al arrepentimiento, muchos de sus escogidos. Eso es lo único que detiene al Señor en este momento. El propósito de su benignidad, entonces, no es excusar a los hombres de su pecado, sino convencerlos de él y conducirlos al arrepentimiento. Ese es el propósito de su benignidad. No es aprovecharnos de que Dios es bueno. Y bueno, como nada ha pasado hasta el día de hoy, seguimos entonces, como si nada. No. Es que Dios está esperando que procedan al arrepentimiento. Pero un día esa paciencia, esa longanimidad de Dios, un día va a terminar. No que Dios va a dejar de ser paciente porque Él no cambia, o longánimo. Pero un día, así como Él ya manifestó su justicia en la persona de Cristo, un día Él también va a tener que mostrar su justicia en los vasos de ira, preparados para destrucción. Eso, ténganlo por seguro. Así como sucedió con Cristo, así va a suceder un día con todos los que rechazan el Evangelio. Ahora bien, ya hablamos acerca del menosprecio a la bondad de Dios. Es muy triste esa parte. Pero ahora veamos una advertencia a los de corazón duro. Como dice el versículo 5 de Romanos 2. La persona que debido a su dureza y su corazón no arrepentido, se ufana de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, no hace más que atesorar para sí misma ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ven que esto no va a ser para siempre? Un día va a llegar el día del juicio. Dureza es la traducción de esclerotes, que se refiere literalmente a callosidad y endurecimiento. Y es la palabra de la que se obtiene el término médico esclerosis. La arteriosclerosis tiene que ver con un endurecimiento físico en las arterias que representa una imagen adecuada de la condición espiritual de los corazones que se han vuelto insensibles e incapaces de reconocer y responder a Dios. Ahora bien, no obstante, la condición espiritual es peor que la arteriosclerosis. ¿Sí? Como les dije, ese es un término médico y se usa para referirse a esa enfermedad. Pero la condición espiritual, la dureza del corazón es infinitamente peor que la arteriosclerosis. El endurecimiento de las arterias puede llevar a una persona a la tumba, pero el endurecimiento de su corazón espiritual le llevará al infierno. ¿Cuál es peor? Las Escrituras están repletas de advertencias acerca de la dureza espiritual. Una aflicción que el Israel antiguo sufrió de forma casi permanente fue precisamente esa, la dureza. A través de Ezequiel, Dios prometió a su pueblo, Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo. ¿Y en qué consistía ese corazón nuevo? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Ven con qué compara Dios el corazón o la dureza del corazón? Con una roca insensible que no le penetra nada. Eso es dureza de corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sensible a mi palabra, a los mandamientos, a mis preceptos, para que los guarden y los pongan por obra.
Esa es una obra del Espíritu, por supuesto. Jesús también recordó a los oyentes judíos en Mateo 19:8 que por la dureza de su corazón Moisés os permitió repudiar a las mujeres. Escuchen esto, el divorcio no era parte de la ley. ¿Sí? No más que, y en esto podemos ver la bondad de Dios también. Dios había dicho que el que adulterara, ¿verdad?, era expuesto a la muerte. Pero miren cuán bueno es Dios, que era tanta la fornicación en Israel, que si ese hubiera sido el caso, pues hubiera acabado casi con todo Israel. Entonces, para que no sucediera eso, Dios en su gracia, en esa tregua divina de la que hablamos al principio, entonces Dios permitió el divorcio a fin de no matar a los adúlteros. ¿Se dan cuenta de cuán bueno es Dios? Pero Jesús lo está diciendo aquí. ¿Por qué causa Dios permitió repudiar o dar carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón. O sea, hubiesen podido matar a 10,000 y 1,000,000 de israelitas y como quiera iban a seguir adulterando. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban como rocas, impenetrables. Cuando los líderes judíos legalistas y justos en su propia opinión estaban esperando a que Jesús sanara en el día de reposo para que les diera una excusa que les permitiera acusarle de quebrantar la ley, wow, qué perversión había en estos hombres tendiéndole trampa a Jesús. Entonces Jesús, dice en Marcos 3:5, se quedó mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Qué triste es que vino Dios hecho hombre. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron por la dureza de sus corazones. Citando el Antiguo Testamento, en cada instancia, el escritor de los Hebreos advierte en tres ocasiones acerca de no endurecer el corazón contra Dios. Miren conmigo Hebreos capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, ahí está la advertencia, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En unos cuantos versículos, por lo menos 3 veces se dice lo mismo. 3 veces la misma advertencia. No endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué tanta insistencia? Bueno, porque esa es la tendencia de los hombres, a endurecer sus corazones. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Las personas que endurecen sus corazones no son tanto las personas afuera, porque ellas no tienen un conocimiento adecuado acerca de Dios y su salvación. Lo peor del caso es que este endurecimiento de corazón ocurre es a los que están dentro. El texto, ¿de quién está hablando que endurecieron sus corazones? Pues del Israel en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. Israel, el pueblo escogido de Dios, endureció su corazón.
el día de hoy, ¿quiénes son esos que pueden endurecer sus corazones? Nosotros que estamos aquí. Esa palabra es para nosotros. No endurezcáis vuestros corazones. Ustedes que ya tienen todo el conocimiento acerca de la verdad de Dios y del Evangelio, no endurezcáis vuestros corazones. Rehusar con obstinación y sin arrepentimiento el perdón del pecado que Dios ofrece en su gracia por medio de Jesucristo es el peor de todos los pecados. ¿Sí? Porque habiendo recibido una vez la luz del Evangelio, si rechazas creerlo, entonces estás metido en serios problemas. Hacer eso equivale a amplificar la culpa individual por rechazar la bondad de Dios, presumiendo de su benignidad, abusando de su misericordia, ignorando su gracia y desairando su amor. Miren, capítulo 6. Versículo 4. No lo tengo ahí, pero ustedes pueden buscarlo en sus Biblias. Hebreos 6, 4. Porque es imposible, escuchen esto, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿escucharon? Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Es decir, está hablando de personas que profesan ser creyentes. Ese es el punto, que de personas que vienen continua y permanentemente a la iglesia, que escuchan domingo tras domingo los sermones, que hacen su devocional día tras día quizá. Y mire lo que dice aquí. Y recayeron. Pregunta, ¿alguien puede decir? O sea que perdieron la salvación. ¿Sí? No. Es que nunca la tuvieron. Nunca fueron salvos. Presumían de, pero nunca fueron salvos. Participaban, gustaban de los mismos placeres, de los mismos dones que los demás cristianos, que sí lo son, pero nunca lo fueron. Recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Miren, hermanos, esto es serio. Esto del endurecimiento del corazón es algo muy, pero muy serio. Porque una vez ocurre eso, como dice aquí, ya no crea más sacrificios por los pecados. La persona que hace eso incrementa la severidad de la ira de Dios sobre ella en el día del justo juicio de Dios. Tenía otro texto, pero ya no lo voy a citar porque cité este Hebreos 6. Cuando la bondad de Dios se toma ligeramente, de manera persistente, el resultado es un juicio seguro y proporcional. ¿Se escuchó esto? Cuando la bondad de Dios se toma ligeramente, de manera persistente, el resultado es un juicio seguro y proporcional. Si usted cree que Dios
no hacer nada porque hasta el momento no ha pasado nada malo en su vida y usted sigue viviendo en su pecado, en su maldad, en su rebelión contra Dios como si no pasara nada y cree que al final de cuentas cuando vaya al juicio de Dios, Dios le va a dar la bienvenida porque pues asistía a la iglesia, eres miembro de la iglesia, tomabas la cena y todo lo demás. Uy, qué terrible. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la última parte del versículo 5 de Romanos 2. Hablando del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se refiere sin duda al juicio ante el gran trono blanco, en el cual los malvados de todos los tiempos y de todos los lugares serán lanzados al lago de fuego, donde se unirán a Satanás y todos sus demás seguidores del mal. Fue la lectura que hizo el hermano Raúl esta mañana. Ahí está, en Apocalipsis 20, ese es el escenario. Y todos vamos a tener que rendir cuentas, todos vamos a ir a un juicio. Heine, el filósofo alemán, declaró jactanciosamente lo siguiente: Dios tiene que perdonar, pues después de todo, ese es su oficio. ¿Escucharon eso? Dios tiene que perdonar. Después de todo, ese es su oficio. ¿Qué piensan ustedes? Muchas personas comparten esa presunción. Así no lo expresen en términos tan temerarios. Se apropian de todas las cosas buenas de Dios que puedan y continúan pecando con la idea de que Él tiene la obligación de pasar por alto su pecado. Quizás no lo piensen de esa manera, como digo, pero viven de esa manera. Continúan su vida de pecado con la idea de que Dios al final de cuentas los va a perdonar. Pues déjeme decirle que esa es una muy, pero muy pésima filosofía de vida. Si crees que vas a vivir pecando toda tu vida y que al final de cuentas Dios te va a dar la bienvenida al cielo, otra vez te vas a llevar una sorpresa. El hombre moderno mira con desaprobación el Antiguo Testamento porque le resulta imposible explicar desde su perspectiva puramente humana los actos aparentemente brutales y caprichosos por parte de Dios que están consignados allí. Por eso, algunos hasta se han atrevido a afirmar que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo no son el mismo. No sé si han escuchado eso. No es el mismo. O algunos otros, siendo más indulgentes, dicen, Dios cambió de parecer. En el Antiguo vemos a un Dios de ira, a un Dios enojado, y en el Nuevo vemos a un Dios de amor. ¿Qué piensan ustedes? No es lo que piensen ustedes, es lo que afirman las Escrituras. El estudio superficial del Antiguo Testamento parece confirmar ese sentimiento. ¿O por qué razón, preguntan muchas personas, destruyó Dios el mundo entero con el diluvio a excepción de 8 personas? ¿Por qué Dios convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal? Por la simple razón de haberse dado la vuelta para ver la destrucción de Sodoma. ¿O por qué ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac? ¿O por qué endureció el corazón de Faraón y después lo castigó por su endurecimiento, matando a todos los primogénitos de Egipto? Y muchas otras preguntas del Antiguo Testamento pudiéramos hacer. Y muchas personas hacen estas preguntas porque ellos únicamente están comparando la justicia de Dios con su misericordia y no con su ley.
las personas hacen estas preguntas porque esas personas lo están viendo desde una perspectiva humana. ¿Cómo puede Dios haber hecho esto y aquello otro? Y solo miran lo malo. Pero, como les dije, es porque están comparando la justicia de Dios con su misericordia y no con su ley. El Antiguo Testamento, escuchen esto, amados creyentes, esto es para nosotros también. El Antiguo Testamento debe entenderse desde la perspectiva de la creación. ¿Cómo es eso? Explica. Bueno, Dios declaró a Adán lo siguiente en Génesis 2, versículos 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Esas palabras son una declaración universal. ¿Qué quiere decir esto? Esas palabras deben entender, y acordémonos, estas palabras fueron antes de la caída. ¿Ve? Lo que quiere decir que estas palabras en realidad abarcan todo lo que el hombre en realidad tenía que hacer con respecto a Dios. ¿Qué es qué? Pues creerle y obedecerle. Por lo tanto, desde el principio mismo, todo pecado era una ofensa capital, como dice ahí. El día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Moriría. Así que, desde el principio, todo pecado era una ofensa capital o de muerte. Dios, en un acto de soberanía, creó al hombre a su propia imagen. Él creó al hombre para glorificarse a sí mismo y para irradiar su imagen y hacer manifiesto su carácter. Cuando el hombre se rebeló, al creer más en la palabra de Satanás que en la de Dios, él estaba en todo su derecho de quitarle la vida al hombre. ¿Y por qué? Por las palabras que había dicho antes. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y alguien pudiera decir, wow, pero no podía ser más indulgente. Dios es Dios. Dios es santo, justo, bueno. No puede ver pecado en su presencia. Y por lo tanto, todo pecado lo que merece es muerte. No era injusto que Dios le hubiese quitado la vida a Adán y a Eva justamente después de la caída. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. El hombre es una criatura de Dios que no se creó a sí misma ni puede autopreservarse. Todo lo que tiene es debido a la provisión de gracia de Dios. Aunque según la justicia, ellos merecían morir, esas fueron las palabras de Dios por comer del fruto prohibido, Adán y Eva experimentaron en lugar de eso la misericordia de Dios. No les quitó la vida, y no solamente eso, los cubrió con pieles de animales. Y ya sabemos lo que eso significa. De esta manera, o en ese momento, quedó activado el plan de salvación, porque se hizo necesario que alguien recibiera el castigo de muerte que Adán y Eva merecían, así como lo merecen todos los pecadores que les siguieron. Alguien tuvo que morir para que Adán y Eva fueran cubiertos. Alguien tuvo que morir para que usted y yo seamos cubiertos de nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Contrario al pensamiento del hombre moderno, escuchen, esto solamente para hacer una comparación de lo que se dijo hace un momento. Muchas personas cuestionando a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo puede ser que hizo esto, que permitió aquello, que...? Sin embargo, contrario a ese tipo de pensamiento, una lectura superficial del Antiguo Testamento revela claramente que Dios indultó a más pecadores de los que castigó en vida. Podemos ver el caso de David. ¿Merecía la muerte?
Sí, eso fue lo que Natán le profetizó prácticamente. Sin embargo, Dios no lo hizo. O el caso del divorcio, lo cual ya comentamos hace un momento. Sin embargo, periódicamente Dios tomaba la vida de alguna persona de una forma dramática con el propósito de recordar a los hombres qué es lo que en realidad se merecen todos los pecadores. ¿Recuerdan ustedes otra vez la historia del levita, no? Que partió a la mujer en 12 pedazos y la distribuyó por las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué fue eso? Algo tan grave, tan vil. O precisamente como un recordatorio de lo que causaba el pecado, la maldad en la cual se encontraba la nación. Es por esa razón que Dios permitió que de algunas de esas personas sufrieran o padecieran o murieran de esa manera. Tales incidentes parecen caprichosos porque no tenían una relación clara con ciertos pecados o grados de pecaminosidad, pero sí mostraban a manera de ejemplo lo que merecen todos los pecados y los grados de pecaminosidad. Incluso bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios se acostumbró tanto a la gracia de Dios que llegaron a darla por sentado. Hermanos y amigos, otra vez, eso es lo peor que puede pasar. Dar por sentada la gracia de Dios, dar por sentada la bondad, la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios. Porque cuando se da por sentada, entonces empezamos a abusar de ella, a abusar de la misericordia y de la bondad de Dios. Llegaron a darla por sentada y se acostumbraron tanto a no ser castigados en la forma que merecían, que llegaron a pensar que estaban eximidos de todo castigo en absoluto. Como vimos hace un momento, más de 800 años. ¿Cómo creen que pensaban las personas de Israel durante todo ese tiempo y Dios todavía no les hacía nada? Bueno, pues quiere decir que después de todo no está tan mal la cosa, ¿no es cierto? Si Dios lo permite, si Dios no trae juicio, es porque no estamos tan mal. 800 años Israel pensando de esa manera, ¿se imaginan ustedes? Abusando de la gracia y la bondad de Dios. De manera similar, los cristianos algunas veces se ofenden cuando Dios no es tan benévolo como creen que debería ser. Y se escandalizan con la idea de que Él en realidad los esté castigando por su pecado. No, Dios no puede hacer eso. Si Dios no ejerciera ocasionalmente la aplicación del juicio merecido a cambio de sus misericordias inmerecidas, es difícil imaginar cuánto más trataríamos de sacar ventaja de su bondad y abusar de su gracia. Si Él no diera recordatorios constantes de las consecuencias del pecado, nosotros seguiríamos viviendo ufanamente con las dispensaciones de su gracia. Eso sería lo que pasaría. No demos por sentada la bondad y la misericordia de Dios, y mucho menos abusemos de ella, viviendo vidas de pecado. Y además de eso, cuando Dios quiera recordarnos también algo de su justicia, no lo veamos como injusto. Que de otra manera, si no fuera por la paciencia, la bondad y la longanimidad de Dios, ninguno de nosotros estaríamos con vida. Un par de aplicaciones. Amados hermanos, Pablo recordó esto gravemente a los corintios en 1 Corintios 10 del 1 al 11. Escuchen cómo dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Wow.
Otra vez, qué escenario tan hermoso. Dios teniendo misericordia de Israel, sacándolos de la esclavitud, pasándolos por el mar como en seco, en fin. Y dice que todos comieron del mismo alimento espiritual y más adelante, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Wow, apenas lo vimos también en la escuela, ¿no? Ellos sin saberlo estaban bebiendo de Cristo. Pero de los demás de ellos, escuchen, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Escucharon esas palabras? ¿Para qué les sucedieron todas esas cosas? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pregunta, ¿Dios es malo? ¿Porque mandó todos estos juicios a su pueblo? No. Por supuesto que no. Dios es bueno, bueno en gran manera. ¿Saben cuál es el problema? El problema, insisto, es cuando damos por sentada la misericordia de Dios y empezamos a abusar de su paciencia y longanimidad. Ese es el problema. Dios no es malo, nosotros somos los que nos hemos rebelado contra Él. Y estas cosas les acontecieron otra vez como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Amonestarnos a nosotros. Para que no juguemos con Dios, como le pasó a Israel. Para que no abusemos de su bondad y de su misericordia, para que no la demos por sentada. Pues todo lo bueno me tiene que venir, porque yo no soy tan malo después de todo. Cada día que vivamos, hermanos, deberíamos dar gracias al Señor por ser tan paciente y misericordioso con nosotros, pasando por alto los muchos pecados por los cuales, aun siendo hijos suyos, mereceríamos su justo castigo. Piensen más bien de esa manera: ¿por qué Dios no me trata como merezco? Piensen ustedes en sus pecados. ¿Por qué en lugar de cuestionar a Dios cuando algo no va bien, por qué no le dicen: Señor, ¿por qué no me tratas como merezco? Mira cuán malo soy. Mira las decisiones que tomo. Demos gracias a Dios por eso, por su misericordia, por su paciencia. Demos gracias a Dios que no nos paga conforme merecemos, sino todo lo contrario. Y amigo que escuchas este sermón, cuando algunos judíos preguntaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, escuchen lo que él les contestó. Eso suena muy terrible, ¿no es cierto? Mataron y su sangre fue mezclada con los sacrificios que ellos ofrecían a sus dioses. Una cosa horrorosa, espantosa. Y miren lo que Cristo les contesta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Ellos no eran más pecadores que los demás. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Ellos no eran más culpables ni más pecadores que ustedes. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos que les vino el huracán en las Bahamas, ¿pensáis que son más culpables que todos nosotros? Obviamente, quienes interrogaron a Jesús pensaban que los adoradores que fueron liquidados por Pilato y los hombres que murieron en el accidente de la torre eran pecadores excepcionalmente perversos. Y muchos pudieran pensar así, eso les vino porque pues eran muy malos. Y estaban siendo castigados de esa manera por Dios. Y Jesús contradijo tajantemente esta suposición diciéndoles que aquellas víctimas desafortunadas no eran personas más pecadoras que los demás judíos. No. Y más que eso, él advirtió a sus interrogadores que todos ellos eran culpables de muerte y que sin duda alguna sufrirían ese castigo si al final de cuentas no se arrepentían para volverse a Dios. Pero esos galileos, de los cuales mezclaron su sangre, o esos sobre los cuales cayó su torre, o aquellos sobre los que le vino la tormenta, el terremoto, o el huracán, o la enfermedad, o la muerte, todos ellos no son sino muestras, recordatorios de que Dios es Dios y de que su paciencia un día se va a agotar. Amigo, la pregunta crucial no es ¿por qué ciertas personas sufren o mueren? Personas inocentes, así como se puede decir de un niño. La pregunta no es ¿por qué ciertas personas sufren o mueren? Sino ¿por qué sigue con vida cualquier persona en esta raza humana? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Por qué sigues con vida? ¿Por qué das por sentado tu aliento los próximos segundos? ¿Por qué das por sentado la comida que vas a comer? ¿Por qué das sentado el día de mañana? Esa es la pregunta que debes hacerte. Ten por cierto que ese será tu destino también si no te arrepientes ahora mismo. No esperes más. Vuélvete a Dios en fe y arrepentimiento antes que llegue tu hora. ¿Cuál hora? ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que a todos nos espera. La muerte, lo inevitable. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. Yo no sé. Pero lo que sí sabemos, y de lo que sí podemos estar seguros es que si estamos en Cristo, no vamos a sufrir una muerte segunda. Pero hay de aquellos que a pesar de haber disfrutado de toda la bondad, la misericordia, la paciencia y la longanimidad de Dios, aún así, con todo y eso, la dieron por sentada, abusaron de ella y nunca se arrepintieron de sus pecados. O que el Señor les conceda el don de la fe y el arrepentimiento. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Cada vez que nos hablas, Señor, a veces nos toca, nos duele, Señor, pero eso es bueno porque si no se trata la herida, entonces va a seguir pudriéndose. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones. No permitas que se endurezcan. Oh Señor,
que tu Espíritu Santo permanezca sobre nosotros todo el tiempo, instruyéndonos, enseñándonos, avivándonos, de tal manera, Señor, que siempre nos apasionemos, Señor, por todo aquello que es bueno, agradable y perfecto. Y te pido, Señor, para que concedas el don de la fe y el arrepentimiento a todos aquellos que aún no lo han hecho. Que no esperen más, Señor. Y que no se sigan engañando. No importa cuánto tiempo lleven en la iglesia, ese no es el punto, esa no es la pregunta. El punto es si ya son verdaderos creyentes. Haz esa obra, Señor, te lo ruego. Especialmente te pido por los jóvenes también. Por Jesucristo. Amén.